Listo, ahora sí. ¿Tú me escuchas bien ahí? Sí. Perfecto. Listo, perfecto. Bueno, no. Siendo hoy, martes 4 de abril, eh, creo que sería interesante destacar que ya estamos iniciando Semana Mayor, ¿no? Así es. Creo que es una de las cosas que la gente está esperando, o estaba esperando de hace rato, aquel que ya tenía ratos trabajando, que estaba de pronto de vacaciones, que quería vacaciones para descansar, pero ahí, ojo, la semana mayor es para descansar, no es para otras cosas, ¿no? Para descansar y reflexionar, Sí, porque últimamente nuestras festividades culturales muy propias de Occidente, que nos hicieron la sociedad que somos, se han ajá. desnaturalizado un poquito. Sí, de hecho hay muchas cosas que han cambiado y realmente pues no esperemos que cambien para mal, sino para bien. Sí. Este, bueno, bienvenidos hoy a este podcast, a este episodio de hoy de Hablemos con Mario Prada. Mi nombre es Mario Fernando Prada, soy su host de este programa. El día de hoy tengo el agrado y el placer de tener acá al doctor Luis Miguel Cabrera, gran amigo, abogado especialista en Derecho Empresarial, magíster en Administración de Empresas y actualmente se encuentra cursando su doctorado en Derecho. Luis Miguel tiene experiencia como abogado consultor litigante y ha sido profesor universitario de pregrado y posgrado. Bienvenido a este espacio, Luis Miguel, ¿cómo estás? Gracias, Mario. Muchísimas gracias por tu invitación. Felicitaciones por este espacio que has construido. Ya sé que llevas varias ediciones. De verdad que me parece una iniciativa sumamente importante porque para el sector en el que tú te mueves, yo creo que tocas diversos temas que son de suma relevancia. Y bueno, felicitaciones por esta iniciativa y bueno, también muchas gracias a todas las personas que están conectadas hasta ahora con nosotros. Súper excelente, ¿no? Sí, agradecemos de especial a nuestra audiencia el día de hoy. Este es un espacio, Luis Miguel, que se crea buscando mejorar y potenciar un poco a los pequeños emprendedores y empresarios, aquellos que de pronto tienen esa idea de negocio, van creciendo, van prosperando, pero tienen algunas dudas, algunas consultas, de pronto no saben dónde encontrar esa respuesta a esa pregunta importante que tienen. Entonces, hoy por hoy nace este espacio de Hablemos con Mario Prada, donde hablamos de innovación, emprendimiento, tecnología, marketing, transformación digital. Pero en especial también muchísimas gracias a los chicos de Digital Dreams, que son nuestros auspiciantes y patrocinadores del Dreams House Studio. Como pueden ver, nuestro estudio principal, aquí es donde se hace la magia y donde todas las cosas ocurren. Gracias a Digital Dreams por este espacio, Digital Dreams Co. Ya saben, pueden visitar su web www.digitaldreams.co. El día de hoy, Luis Miguel nos va a acompañar con un tema muy interesante. Luis Miguel nos va a hablar o nos va a dar una perspectiva desde el marco legal de lo que es el ABC de todo lo que tiene que ver con la legalidad de los emprendedores. Creo que es algo que a todos todo emprendedor le tiene miedo a Luis Miguel. Sí. Es más, te confieso una cosa, cuando tú arrancas un negocio, lo primero que te dicen es, tú tienes que tener no solamente un contador, sino un abogado al lado, porque realmente si no tienes esas tres cosas, tu negocio va a fracasar. Entonces, partiendo de ahí, creo que ha sido un punto de partida importante para todos, tratar de conseguir a alguien de confianza, pero más que todo alguien que realmente conozca la ley, sepa y te pueda ilustrar, ¿verdad?, en cómo obtener esos resultados deseados en el marco de la legalidad. Es especialmente en Colombia, donde tenemos muchas regulaciones, ¿cierto? Y donde la incertidumbre general, porque digamos que como todo emprendedor arranca vendiendo en una esquina, en su casa, o desde su computadora o de sus redes sociales, pero de pronto no hay una dirección completa donde uno pueda ir y decir, mira, aquí voy a que me enseñen en cómo hacer esto, ¿no? Entonces, partiendo de allí, creo que este espacio sería ideal para que podamos empezar a comentarle un poquito a las personas cuál es ese ABC de los asuntos legales de las empresas en Colombia. ¿Cuál consideras, Luis Miguel, ya iniciando nuestro podcast el día de hoy, cuál consideras que sería ese ABC de los asuntos legales de las empresas en Colombia? Si yo soy emprendedor o quiero iniciar mi negocio, si ya soy empresario, ¿qué es lo básico, lo que yo mínimo debería aprender o entender para empezar a trabajar el tema de redes sociales, de legalidad en mi negocio? Gracias, Mario, por la pregunta. Mira, yo creo que quiero iniciar esta respuesta dándote un poquito de contexto de qué me motivó a aceptar esta invitación. Por favor. Fíjate que el tema de los servicios legales,
como sector Ajá. en el comercio se ha vuelto como una especie de mini mafia en la cual las grandes empresas son las que tienen acceso a los mejores abogados. Sí, eso sí pasa. Fíjate Pasa que muchísimo. yo soy decano de una universidad y bueno, además de eso, pues como tú lo mencionaste, trabajo de manera independiente como abogado, soy consultor de empresas, también litigo. Y fíjate que aunque no pertenezco, trabajo de manera independiente y no pertenezco a una de las grandes firmas de abogados del país directamente, de pronto he colaborado con algunas, pero no directamente pertenezco a ellas en este momento. Fíjate que aún así ya mi perfil se ha ido inclinando un poco más, sobre todo hacia la mediana empresa, y en algunos casos he tenido también dentro de mis clientes a gran empresa, bien sea por los activos de la compañía o por el número de trabajadores que tenga. Existen las dos maneras de clasificarlas como pequeña, mediana o grande, número de activos o número de trabajadores. Y eso quiere decir que a ese emprendedor, a esa persona que está iniciando una idea de negocio, a ese, por ejemplo, estudiante universitario que tiene una idea entre manos, que quiere poner en operación, el acceso a servicios legales de calidad, sobre todo se le presenta como algo muy restringido, Sí, algo de hecho, sí. a veces un poco inaccesible. Porque cuando uno está iniciando un proyecto de emprendimiento tiene un capital X, en principio a veces hasta reducido, que el emprendedor lo enfoca sobre todo a aspectos como por ejemplo publicidad. Así es. En primera medida lo que hay que hacer es facturar. Es correcto. De hecho, si no facturas te mueres. Como decía Peter Drucker, las ventas lo sostienen todo. Es correcto. Pero entonces eso trae como consecuencia ese acceso a los servicios legales, lo veo restringido, lo veo lejano, pero sé que me tengo que acompañar jurídicamente de alguna manera y eso hace que las personas accedan a servicios legales no de tan primera categoría, sino un poquito reprochables, y eso empieza a generarle algunas dificultades a futuro. Porque así como en cualquier área del comercio, así mismo pasa en los servicios legales, tú obtienes lo que pagas. Así es. Entonces, eso me motiva a venir acá porque yo siempre he pensado en estas personas que miércoles, en algún momento tuve la oportunidad de ser director gremial de un importante gremio de la ciudad. Ahí nos conocimos, ¿te acuerdas? Sí, señor. Y me encontraba con esa dinámica de que quiénes son los que pertenecen realmente a los gremios empresariales, quiénes son los que tienen acceso a los mejores abogados. Son normalmente categoría mediana o gran empresa. Es correcto. Entonces, ¿el emprendedor dónde queda? Porque tú me dices... ¿O quién la acompaña? Total. Porque además, por ejemplo, los consultorios jurídicos de las universidades están restringidos a los estratos 1 y 2. Ah, sí. Entonces, ¿dónde queda el 3, el 4, el 5? Sí, queda en el aire, de hecho. Exactamente. Entonces, yo pensaba en este espacio acá y decía, es una oportunidad de mostrarle a la gente como algunas líneas generales, porque tú me dices un ABC, pero Colombia, para bien o para mal, y digo para bien o para mal porque habrán las personas que estén de acuerdo con eso, yo particularmente no lo estoy, pero Colombia es un estado bastante intervencionista. Eso quiere decir que controla en buena medida la actividad empresarial. Si me preguntas mi opinión personal, yo consideraría que Colombia debería estar o promover mucho más la libertad económica y la libertad empresarial para justamente dinamizar el comercio. Así es. Generar más fuentes de ingreso para los individuos y a su turno eso va a traer como consecuencia un mayor recaudo para el país. Es correcto. De eso es lo que hablamos, eso está aprobado. Pero bueno, no es la dinámica, no es la dinámica actual de nuestro país. Nuestro país es bastante intervencionista. Existe un mare magnum de situaciones que un empresario debe cubrir para operar de manera legal y que además son específicas de cada sector. Entonces, no es la misma dinámica legal la del sector de los restaurantes a la dinámica legal de una discoteca o de una startup o de un startup incluso depende del sector de esa startup, porque si es tecnología es una cosa, pero si digamos es yo qué sé, ropa al detal, por ejemplo, que ahora hay muchos emprendimientos de ropa digitales. De hecho, por ahí hay, de pronto ya aplicando el tema, por ahí había supuestamente una ley que iba a empezar a aplicar para regularlos. ¿Sí? Claro. ¿Ya eso está vigente o en qué quedó eso? Lo que pasa es que la idea empieza sobre todo con el restriccionismo, el intervencionismo a la figura del influenciador. Okay. ¿Te acuerdas que hubo una
algunas comunicaciones de la SIC en temporada de pandemia que decían que si tú ibas a poner algún producto en tus historias o en alguna publicidad, tenías que poner publicidad pagada. Es correcto. O de lo contrario te hacías a sanciones. De hecho, Instagram le tocó habilitar esa sección para nosotros aquí en Colombia, ¿no? Pero lo chistoso del asunto es que en la definición de influenciador que decía la resolución decía que cualquier persona que tenga más de 1000 seguidores. Eso quiere decir que bajo ese concepto tú y yo somos influenciadores. Lo cual es absolutamente descabellado. Sí, total. Pero bueno, eso es una muestra del intervencionismo del que te hablo. Una ABC, pues yo lo resumiría en los 3 aspectos del derecho empresarial. El derecho empresarial está generalizado en 3 aspectos, que es lo comercial, lo laboral y lo tributario. Okay. En cuanto a lo comercial, tenemos en primera medida pues la formalización de la empresa, la creación y la escogencia de un tipo societario. Es decir, voy a existir como una SAS, o como una SAS o como una SA o como una sociedad limitada, y cada una de esas sociedades tiene sus particularidades y sus tipos de responsabilidad. Incluso tienen accesos a beneficios o ventajas distintas. Por ejemplo, solamente siendo una SA puedes estar en bolsa de valores. Okay. Y eso es algo que la gente normalmente no sabe. Y cuando tú llegas a la Cámara de Comercio así, simplemente como cualquier cristiano preguntando, que es muy típico de nuestra cultura colombiana, te dicen, no, crea una SAS. Y de entrada, de hecho. Crea una SAS como si fuese una especie de comodín que sirve para todo. Y bueno, no es tan así. Hay que revisar realmente qué quiere la persona, qué va a hacer, cuál es el modelo de negocio, así es, de qué se trata la empresa, hacia dónde va, y de esa manera, otra cosa, ¿cuántos socios son? O cuál es la dinámica de la relación que existe entre los socios, ¿es una empresa familiar o es un grupo de amigos? Todo eso tiene que ver para poder escoger el tipo societario que más le convenga al emprendimiento. Entonces, lo primero es escoger el tipo societario. Yo pienso que esa es la génesis. Y en segunda medida, pues temas de contratación, sin ninguna duda, en materia comercial. Luego, en cuanto a lo laboral, también seguimos con contratación de los trabajadores, de los colaboradores. Y finalmente, pues, la parte más tenebrosa de todas, que es la parte tributaria. Sí. Ya, cuando nos meten la mano al bolsillo un poquito, pero bueno. Cuando llegan y dicen, bueno, bájese del bus. Pero venga, acabas de tocar algo muy importante, y es ese tema de la regulación. Ingresar a pensar si me meto como persona natural, si me meto como SAS. Te pregunto porque, bueno, como sabrás, pues bueno, yo también soy docente universitario y he estado en la parte de emprendimiento, y una de las preguntas que siempre me han lanzado mis estudiantes es, profe, ¿debo formalizarme o no? Como decía alguna vez nuestra reina, es una pregunta muy difícil. Sí. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Porque ambas cosas tienen distintos efectos. Por ejemplo, si me preguntas dentro del punto de vista tributario o financiero de la compañía o del emprendimiento, yo creería que en primera medida, hasta que ese proyecto o ese emprendimiento alcance ciertos topes de facturación, sería bueno que se mantuviese como persona natural. Claro. Sin embargo, si la empresa ya va a empezar a contratar personal de forma directa, es decir, mediante un contrato de trabajo, la responsabilidad que deviene de un contrato de trabajo es tan alta que yo nunca lo contrataría como persona natural. Okay. Porque contratar como persona natural es asumir la responsabilidad directamente y además la asumes con todo tu patrimonio. Así es. El patrimonio de Mario como persona natural está en riesgo. Mario, el apartamento de Mario, el carro de Mario está en riesgo de esas obligaciones que estás adquiriendo desde el punto de vista laboral, por ejemplo. Entonces ahí sí ya empieza a ser más estratégico a nivel de protección, de seguridad jurídica, constituir una SAS que sea la que asuma esa responsabilidad por ti. A menos que incurras en algún tipo de mala práctica que se considere que no está actuando en nombre de la sociedad, sino en nombre propio, pero eso ya es arena de otro costal. Claro. Ahora, dentro de este marco de tratar de legalizarse, ¿cuál sería, digamos, que esa primera forma en la que nosotros podamos empezar a constituir o formalizar nuestra empresa? O sea, digamos que ya habíamos hablado de pronto que listo, particularmente no queremos tener esa responsabilidad de manera personal,
de decir, mira, es que de pronto mañana, pasado mañana, vienen y van a demandarme porque tengo un problema o lo que sea. Prefiero más bien que una SAS asuma esta responsabilidad. Ujú. ¿Cuáles serían esos primeros pasos para yo constituir una sociedad de este tipo? ¿Y qué prebendas o qué ventajas tendría yo como empresario si deseo empezar por allí? Ahora, como dices tú que también hay, y de pronto te pongo un contexto, sabes que, como me estabas diciendo ahorita, que también depende del tipo de empresa. Pues, por ejemplo, un restaurante o algo así también me imagino que tendrá otro tipo de necesidades. Pero inicialmente, hablemos de pronto de una startup que de pronto quiere iniciar y que de pronto quiere formalizarse y que ya el proyecto está arrancando y tiene cualquier cantidad de visitantes o de usuarios dentro de la plataforma. ¿Cómo podría empezar a generar ese proceso de constitución, de formalización de la entidad? Yo tengo una frase de cajón que se la digo a todos mis clientes, y es que hay que contratar bien en la amistad por si viene la enemistad. Ok. Ese es el punto de partida. Contratar bien en la amistad por si viene la enemistad. Entonces, ¿cuál es el primer contrato que hace una startup o que hace un proyecto de emprendimiento? El contrato social. Ok. ¿Eso qué es? Los estatutos de la empresa. Los estatutos de la empresa son literalmente la carta de navegación de la compañía a lo largo de todo su proyecto corporativo. Y, wow, eso es lo que va a definir incluso hasta la forma en la que eventualmente resolverían sus conflictos los socios que se metan en ese proyecto. Va a definir el monto inicial del valor de las acciones, eso va a definir la manera en la que se venderían eventualmente esas acciones, va a definir, como te decía, la forma en la que vamos a resolver los conflictos, en fin, insisto, toda la carta de navegación del proyecto inicial está en los estatutos de la compañía. Ahí es donde normalmente vamos a escoger el tipo societario que vamos a crear, que si somos SA, que si somos SAS, que si somos una sociedad limitada. Por ejemplo, las empresas de seguridad tienen que ser sociedad limitada, si no, nunca van a obtener la licencia del Ministerio de Defensa. Okay, imagínate. Entonces son detalles que son sumamente relevantes dependiendo del sector en el que nos vamos a meter. Entonces, reunir a los socios con su abogado de cabecera y obviamente de conjunto, de común acuerdo, hacer o construir esos estatutos societarios que posteriormente presentarán a la Cámara de Comercio de su ciudad para formalizar y constituir la compañía. Listo. Digamos que yo, por cosas de la vida, conseguí un excelente socio, que eso es otra cosa. Uno debe matrimoniarse con un muy buen socio, porque es que las sociedades, así como te pueden ayudar a crecer, te pueden ayudar literalmente a caer. Entonces es importante conseguir un buen socio y sobre todo conocer su background, conocer esa persona de fondo. Ahora, y separar muy bien cuando ya tú eres amigo o de pronto, porque es que a veces la gente confunde la amistad con el negocio. Entonces saber entender a dónde varía, a dónde hay la línea delgada entre ser amigo y ser socio. Nuevamente, contratar en la amistad por si viene la enemistad. Esa es la diferencia más clara entre el contrato social y el matrimonio. En el matrimonio no hay negociación, es lo que diga la ley y punto. Exacto. Mientras que en el contrato social nos podemos sentar a discutir, como quien dice, términos y condiciones, claro, de ese acuerdo. Entonces, para mí definitivamente ese es el punto de partida, sentar a los socios con su abogado de cabecera y hacer la construcción de esos estatutos. Una vez que ya constituí los estatutos, ¿qué procede? Para mí el diseño de la suite de contratos, cuando te digo la suite de contratos en materia comercial, estamos, dependiendo del sector en el que se va a desempeñar la empresa, entonces diseñar como una proforma de los contratos de prestación de servicios, de los contratos de distribución o el contrato de compraventa, arrendamiento local comercial, en fin, todos los contratos en materia mercantil, de naturaleza mercantil o comercial, que la empresa va a requerir para su operación. Okay. Los contratos que le va a proporcionar o a presentar a sus clientes y los contratos que le va a presentar a los proveedores de la compañía. ¿Esos contratos regularmente quién los hace? ¿Los hace el abogado de cabecera? El abogado de cabecera de la empresa, sí. Okay. En caso tal de que yo sea un emprendimiento o un pequeño emprendedor, ¿qué entidad me podría asesorar en eso o siempre voy a tener que buscar o de pronto no tendré otra alternativa si de pronto confiar en un buen abogado? Mira, lo peor que puedes hacer es simplemente entrar a internet y tratar de buscar un modelo y diligenciarlo. Eso es lo peor que te puede pasar. Muy buena observación. Si mi papá me está escuchando, lo voy a echar al agua porque en casa de herrero cuchillo de palo, pero él una vez
cometió un sacrilegio y es que tenía un problema en el tránsito de la ciudad y su forma de resolverlo, en vez de llamarme a mí, fue ir a comprar un derecho de petición en un site Una proforma. en 10,000 pesos Ok. y así lo presentó en el tránsito. Derechito y sin miedo. Obviamente el tránsito le contestó palabras más, palabras menos, recójase. Exacto. Y cuando le contestaron recójase fue que me llamó a mí. Mira, que me pasó esto, que me contestaron esto. Y yo le dije, mira, pero Pero ¿y por qué no me llamaste a la o radio? sea, tú, exacto, porque no me dijiste, no, porque es que tú estás muy ocupado. No importa. Claro. Pero, oye, tienes un hijo abogado al menos. Sí, sí. Tienes el abogado en la casa, consúltale. Entonces, el punto de partida yo creo que es si la persona definitivamente no tiene los recursos, Mario, para buscar un buen abogado, así sea un amigo con el que cuadres, hombre, así sea una invitación a almorzar a cambio de los Sí, del contratos, por servicio. ejemplo, si es un gran amigo. Existen páginas como por ejemplo las más famosas que venden los códigos y que son muy, muy conocidas como Legis, por ejemplo, que eventualmente tú puedes pagar una membresía con ellos y acceder a modelos de contratos, pero eso sí, obviamente muy bien diseñados. Ok. Entonces ahí sí, eventualmente podría haber Como una alternativa. una Sí, mejor es una alternativa, pero no es lo ideal, porque mira, Mario, es exactamente lo mismo. Ir a y comprar un contrato o descargar un contrato de Legis frente o en contraste con contratar un abogado que te lo redacte a la medida, es exactamente como ir a una tienda de ropa al detal o ir a un sastre. Ok. Es exactamente Sí, lo sí, lo mismo. mismo. Una cosa es comprar la proforma que está hecha para el público en general y otra cosa es comprar el contrato que está hecho a la medida de tu empresa, necesidad. según tus necesidades y que te garantice una protección absoluta frente a las situaciones que se te puedan eventualmente presentar. Ok. La diferencia es abismal. Entonces, pues por supuesto que la mejor opción siempre va a ser contratar al abogado. Digamos que ahorramos, porque de todos modos todo emprendedor comienza con las uñas. Ahorramos y decimos, bueno, Luis Miguel, ya aquí tenemos esto, vamos a hacer la suite de contratos para clientes y proveedores. Tenemos un asunto, propiedad intelectual. Creo que de pronto es un tema que de pronto no hemos tocado y que a muchos les interesa, propiedad intelectual. ¿Por dónde comienza la propiedad intelectual de una empresa? Fíjate que a propósito de la Semana Santa, a mí este tema del génesis de una empresa se parece a la Semana Santa en el sentido de que empiezas por lo gozoso y después viene lo doloroso. Tú empiezas con la constitución de la empresa, después viene el tema de los contratos, estoy pensando en los contratos que le voy a presentar a mis clientes, eso igual a facturación. Es correcto. Estoy organizando los contratos que le voy a presentar a mis proveedores, eso es igual a operación, a funcionalidad. Entonces ahí estamos contentos. Llega el aspecto de la propiedad intelectual y te quiero decir tristemente, Mario, que ese es uno de los temas más olvidados por el emprendedor o el empresario promedio en Colombia. De hecho, sí. Lo pasan por alto por completo. Yo he conocido empresas que tienen una marca diseñada hace años y en su vida han considerado registrarla. Y ahí la tienen y por obra y gracia del Espíritu Santo No les han hecho. es que nunca les han metido un registro de marca para meterles el pie literalmente. El tema de la propiedad intelectual abarca muchas cosas. Y yo creo que por lo que voy a aprovechar este espacio para el que sea que me esté escuchando y puedo aclarar un punto que siempre lo reitero cuando hablo con la gente, es que yo le pregunto a las personas, ¿ya registraste tu marca? Claro. Fui a la Cámara de Comercio. Yo estoy en la Cámara de Comercio. Me pasó igual. Mucha gente me dice lo mismo. Eso es nefasto. Sí. Porque una cosa es la razón social, que literalmente la razón social es como tú te llamas. Sí, claro. Eso es otra cosa completamente distinta. Así es. Que tu empresa se llame Mario Prada Y asociados, SAS, digamos. Por eso ejemplo. es una cosa distinta a tu marca comercial. Ajá. Entonces, vamos a explicarlo con una empresa bien mainstream, McDonald's. Ajá. Razón social de McDonald's, no de McDonald's. Arcos Dorados. ¿sabes? Arcos Dorados de Colombia, Ajá. SAS. Perdón, SA. S.A. sí. Arcos Dorados de Colombia, SA. Esa es la razón social, ese es el verdadero nombre de la empresa. Ajá. Luego viene el nombre comercial, ¿Qué es que McDonald's? ese sí es McDonald's. Y luego viene la marca.
el registro de marca, que es el emblema de los arcos dorados. El signo que representa a la empresa, que en este caso son justamente esos arcos dorados, que a propósito de McDonald's, una muy reconocida empresa de la ciudad lo tuvo registrado antes que ellos. Ah, sí. Sí, claro, pero eso no lo podemos mencionar aquí. No, sí, yo sé. De hecho, por ahí también hay una muy reconocida empresa de la ciudad de Barranquilla que tuvo un problema por el inicio del Mac, ¿no? Entonces, Así es. Entonces ahí hay un bololo. Entonces es importante registrar marca. Si ya tengo mi logotipo definido, toda mi parte visual definida, que ahorita hablábamos que el empresario iniciaba justamente dedicándole un presupuesto importante al tema de la publicidad. Bueno, si yo voy a posicionar una marca, el punto de partida debería ser tenerla registrada, porque si no me expongo a situaciones un poquito engorrosas que se ven todos los días. Yo registré la empresa, la marca ABC. Cuando vengo a ver, me sale una oposición a la marca y tengo 5 oposiciones a la marca porque habían 5 ABCs anteriores que yo. Claro. ¿Y cómo así si yo fui el primero que empecé con este cuento? Se te metieron adelante. Tú pudiste haber sido efectivamente el primero, pero alguien lo registró antes que tú. Okay. Y ahí es donde está el problema. Porque ya puede que venzas en una audiencia, pero ya eso le abre la puerta a un litigio y a una situación de a ver quién se queda con la marca, temas de abogados y cosas que definitivamente no es lo que queremos. Es correcto. Ahora, ocurre mucho que las empresas de hoy en día, yo conozco mucho, bueno, ahora tú echaste a tu papá al agua, ahora me toca echarlo a mí. A Casa de Herrero, cuchillo de palo, mi papá es abogado y casualmente es laboral, civil y comercial. Y dentro de eso, él tiene una inmobiliaria y dentro de esa inmobiliaria una vez nos tocó pasar un inconveniente con eso, de que hicieron el registro de marca y ellos tenían incluso más antigüedad que aquella persona que hizo el registro después. Obviamente eso lo solucionaron y tuvo todo un proceso adicional y todo lo demás, pero fíjate que no está exento a incluso a aquellas personas que hoy por hoy conocen la ley. Entonces fíjate que pasa mucho, como esa ley pasa en la vida y pasa en TNT. Totalmente. Pero creo que incluso uno de los activos más importantes de la sociedad o incluso de las empresas es la marca, ¿no? Yo tengo un amigo que es contador y lo primero que me dice, Mario, mira, lo que tú primero debes salvaguardar toda tu vida es tu marca. Por supuesto, porque es que tú puedes cerrar la empresa y la marca sigue existiendo. Y crees con la misma marca, sigues operando a través de otra razón social, pero la marca se mantiene. Y ahora, eso es sumamente relevante a nivel estratégico. Ahora, un punto importante. Hagamos la división o la partición entre marca, razón social y el nombre de la empresa, porque es que hay gente que piensa que la marca directamente es el nombre de la empresa, y cuando a veces no es así. Sí, por eso, lo que explicábamos con el caso de Arcos Dorados. Arcos Dorados es una cosa, Arcos Dorados S.A. es una cosa, McDonald's es nombre comercial, eso es otra cosa, y el símbolo de la M amarilla, o los arcos dorados, es la marca, que es lo que se registra por lo que te entregan esa R, que al final de cada marca registrada se ve bien bonita y da un caché ahí importante. Un look and feel bien chévere. Exacto. Eso en Colombia la R, en Estados Unidos y otros países la C, ¿no? No, porque la C hace referencia a copyright. Okay. Eso tiene que ver más con derechos de autor. Son para creaciones artísticas como por ejemplo un libro o por ejemplo una obra de teatro, una pieza musical. A eso es la C, a eso hace referencia la C del copyright. La R es marca registrada, que también en algunos casos, en algunos estados de los Estados Unidos se usa TM. Trademark. Trademark, exactamente. Ok. Creo que hay otro punto importante a tener en cuenta dentro del proceso de una empresa. Digamos que ya hemos ido, como es esto en el Génesis. Arrancamos con el proceso de creación de este pequeño proyecto, luego fuimos a formalizarlo, creamos los estatutos con nuestro abogado de cabecera y posteriormente los contratos que iban a proveedores y clientes y demás. Pero creo que hay uno de los puntos importantes por los cuales incluso startups importantes del país están sufriendo y es el contrato con los trabajadores. Tú sabrás muy bien a qué startup me refiero, ¿no? Sí, es que decíamos que íbamos de los gozosos a los dolorosos y ya estamos ahí entrando como en temas dantescos del oscuro, porque es que el tema laboral, ¿te acuerdas que al inicio te dije que Colombia es un país bastante intervencionista? Ajá. Bueno, si es intervencionista solamente en el aspecto de la creación en cuanto a la operación de la empresa, si Colombia quiere controlar la operación de la empresa, créeme que en muchísima mayor medida quiere controlar el tema de los trabajadores. Okay. En muchísima mayor medida. Y eso tiene
su sustento desde aspectos constitucionales. Ni siquiera temas de contratación o temas de regulación, por ejemplo, como es en la parte comercial o en la parte operativa de la compañía. Ya la fuerza que tiene el trabajador para con la empresa es de soporte de sustento constitucional en el caso colombiano. Okay. Muy distinta a la dinámica de los Estados Unidos, que el derecho laboral es derecho privado, un acuerdo entre particulares. Ok, mira la diferencia gigante. En Colombia el derecho laboral es de naturaleza, la naturaleza del derecho laboral en Colombia es de orden público. Okay. Eso quiere decir que tú en el contrato de trabajo puedes pactar lo que se te ocurra, pero si la ley dice otra cosa, vamos directamente a la ley. Tu contrato lo puedes pegar en la nevera si quieres. Lo que importa es lo que dice la ley. Claro. Entonces eso hace que dentro del punto de vista empresarial el tema laboral se vuelva más bien preventivo. Y yo le hablo a mis clientes siempre de derecho laboral preventivo. Es mejor prevenir antes que lamentar. Sí, claro. Y porque es que hay momentos en que tú llegas a un proceso laboral, llegas a audiencia y que ya no hay nada que hacer. Sí, esa es la definición de caso perdido. Exacto. Uno ve unos procesos que uno dice, bueno, haremos el mayor esfuerzo para mitigar el impacto y algo puede resultar, porque pues para eso es la gestión del abogado, pero es muy complejo si desde los inicios la empresa no tenía los temas bien estructurados. Entonces lo principal, así como hay una suite de contratos en materia comercial o mercantil, del mismo modo debe haber una suite de contratos en materia laboral. Existen 4 tipos de contratos en laboral: el contrato a término fijo, el indefinido, el contrato de obra o labor, y uno que fíjate que no se usa mucho, que es el ocasional, accidental o transitorio, que es cuando se necesita el trabajador para menos de 30 días. Aquí quiero hacer una aclaración: el contrato de prestación de servicios no es un contrato de trabajo. El contrato de prestación de servicios es un contrato comercial. Un acuerdo entre dos partes. Civil, entre particulares. Que la naturaleza jurídica es absolutamente distinta. Ahorita te decía, una cosa es el acuerdo entre particulares y otra cosa es un acuerdo de orden público como es el laboral. Bien, entonces el efecto es completamente distinto. Pasa mucho que las empresas vinculan a una persona por prestación de servicios, pero la naturaleza real de la relación es completamente de tipo laboral, y eso, aunque tú tengas el contrato de prestación de servicios ahí escrito y firmado por el supuesto contratista, lo puedes pegar en la nevera, porque en la realidad eso es un contrato laboral y va a traer las consecuencias de un contrato laboral. Porque está sujeto por ciertas condiciones. Exacto. Entonces, cada contrato se debe escoger es para qué lo necesito, a quién voy a contratar. Por ejemplo, recientemente uno de mis clientes me llega un correo diciéndome que habían vinculado a un coordinador de talento humano por una temporal. Mira, yo cogí el celular y levanto y yo le llamo al dueño de la empresa, que no es el gerente, es simplemente el dueño, a nivel de capital, y es un gran amigo que es el que me contrata, y yo le digo, mira, ¿quién autorizó ese contrato? Porque a mí no me llamaron a consultarme esto. Yo no hice eso, y ahorita lo aclaro desde ya. Y esto es un adefesio, porque contratar a un gerente de recursos humanos a través de una empresa de servicios temporales no tiene ningún sentido. Porque la gestión del talento humano en una empresa no es ninguna labor temporal. Técnicamente es una parte vitalicia de la compañía. Absolutamente permanente. Claro. Organiza muy buena parte de la operación de la compañía. Claro. Entonces, así en términos castizos de lo que hemos hablado, ¿cuál sería el contrato para el gerente de recursos humanos? Término indefinido. Totalmente. Entonces, cada persona o cada cargo, según cada necesidad, para eso hay un contrato. Por eso te hablaba ahorita de la tienda abierta al público y el sastre. Ya el abogado te debe recomendar el contrato para cada caso en particular y diseñarlo para cada caso en particular, dependiendo de las particularidades del cargo que tú vayas a crear. No es lo mismo el contrato de un gerente, ni el contrato de un asesor comercial, ni el contrato de un contador, ni el contrato del abogado, ni el contrato de... Cada cargo es distinto. Entonces, cuando te hablo de suite de contratos en materia laboral es, construimos el organigrama de la empresa y de acuerdo al organigrama de la empresa vamos viendo cuáles son los tipos de contratos que van acorde de cada uno de los cargos. Exactamente. Y se diseña la suite. Ya yo sabré, como empresario, vamos a vincular a un diseñador gráfico, tal, ¿cuánto tiempo? Contrato, exactamente. Tal. Ya ahí está diseñado, previamente diseñado, y lo voy tomando. Obviamente el abogado estará en la obligación de mantenerte actualizado
de cuáles de son esa dinámica o de los cambios que haya eventualmente. Y eso. Hablando de eso, creo que una de las cosas importantes en las cuales sufren las empresas hoy en día, o los empresarios y emprendedores, es a ese temor de esas precauciones legales que se tienen en cuenta a la hora de hacer contrataciones. Pero fíjate, no lo veamos solamente al empresario, veamos también digamos que al empleado. ¿Cuáles consideras que son esas precauciones yo como empresario o emprendedor que debo tener en cuenta, aparte de este tema de entender cuál es el contrato que debo tener para cada uno de mis empleados, que yo debo tener como para salvaguardar un poco mi compañía y volteemos también del otro lado como empleado o como futuro persona que va a prestar un servicio a una empresa? ¿Cuáles son las precauciones que debo tener yo como empleado cuando voy a ingresar a una empresa que tenga mi contrato? 3 cosas. Uh-huh. Tener al día los contratos, que ya hablamos de eso, Uh-huh. tenerlos organizados, la suite de contratos en materia laboral, tener organizado el reglamento interno de trabajo en caso de que tengas 5 trabajadores en adelante, importante, porque eso es casi no es un anexo del contrato, que regula toda la parte disciplinaria. Y tercero, todos los aspectos atinentes a la seguridad social, es decir, salud, pensión y riesgos profesionales. Porque entonces ahí empiezan a aparecer, por cada una de estas cosas empiezan a aparecerte varias vertientes. Los perseguidores, ¿no? Sí, sí. Está el Ministerio del Trabajo en materia de contratación, en materia de seguridad social te puede aparecer la UGPP, y ahí empieza el dolor de cabeza del empresario cuando te empiezan a tocar la puerta a estas empresas porque tu contador se le fueron las luces y no pagó seguridad social, o se retrasó en los pagos de seguridad social, o por ejemplo no tienes al día, bueno, hoy en día muchas empresas operan a distancia, ¿no? Pero un riesgo que yo veo latente ahí como que se está cocinando, tú sabes que actualmente están de moda el tema de los coworking, ¿cierto? Los coworking tienen un formato estándar para todo el mundo y ahí están empresas de todo tipo, ¿verdad? Pero cada sector del comercio y cada cargo tiene un nivel de riesgo diferente. Eso quiere decir que a nivel de seguridad y salud en el trabajo tienen obligaciones distintas. Pero estamos los emprendedores, esa startup de la que tú hablas, estamos todos metidos en un coworking, pero nuestras obligaciones son diferentes. Eso genera un riesgo jurídico gigantesco para la persona porque si a tu trabajador le pasa algo, lo mínimo, está trabajando y se quemó con un café, y tú no tienes el protocolo de seguridad y salud en el trabajo implementado, bailas. Adiós. Porque la aseguradora, es decir, la ARL no te va a responder por eso. No, usted no tiene yo le pasé el protocolo, usted nunca lo implementó, se quemó, es su culpa. Sí, claro. Y te sancionan a ti. Y ahí empieza la cadena de riesgo, ¿no? Entonces es importante contrato, reglamento interno de trabajo, seguridad social, la seguridad social está compuesta de pensión, salud y ARL, o sea, riesgos profesionales. Ok, y del otro lado, del emprendedor, desde el empleado, ¿cuáles son los 3 aristas, los 3 puntos que yo podría ver o que debo tener siempre en cuenta a la hora de iniciar mi proceso de contratación? ¿Serían los mismos? Sí, yo pienso que ningún trabajador lo acostumbra a leer el reglamento interno de trabajo. De hecho, creo que no. Suele pasar que la letra menuda no la lee. Léalo, porque hace parte del contrato. Si usted es trabajador de una compañía, lea el reglamento. De hecho, deberían pedirlo al inicio del contrato, o deberían mandárselo al inicio del contrato. De hecho, las empresas están en la obligación de ubicarlo en dos partes altamente visibles de la empresa, pero además lo imprimen en letra 5. Sí, una cosa chiquita. Entonces Mario usa gafas, Mario nunca va a leer el reglamento interno de trabajo. Pero bueno, el punto es solicitarlo, pedir la copia, como tú dices, porque es un anexo del contrato. Como anexo del contrato deberías tenerlo a la mano. Y bueno, conocer tu contrato, conocer el reglamento. Y hombre, el desconocimiento de la ley no sirve de excusa. Conoce la ley. Conoce la ley, dale una leída al Código Sustantivo del Trabajo. La parte individual, por lo menos, son, ¿qué? Bueno, soy un poquito largo la parte individual, pero vale la pena, hombre. La gente pierde tiempo leyendo otro tipo de obras que no mencionaré para no ofender a nadie, pero si le gastas tiempo a TikTok, dedícale tiempo un ratico acá, dedicarle tiempo a conocer tus derechos. Por lo menos yo creo que hay páginas web muy importantes y que sirven mucho, las menciono porque de verdad a mí me parecen muy buenas como gerencia, que te pueden dar luces
O actualízate. o actualícese de manera Sí, resumida de algunos temas como para que por lo menos tengas una idea. No te digo léete la parte individual del Código Sustantivo del Trabajo porque sé que me van a ignorar. Pero por lo menos dateate con gerencia y con actualícese, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo está en la obligación de darte las asesorías o la capacitación que tú necesitas, ve y pregunta, o sea, por lo menos estar dateado, ¿no? Sí. Como decimos en nuestra costa caribe colombiana, por lo menos para que no te metan los dedos en la boca. Sí. Ahora, o punto importante, o invita a tu abogado de cabecera que te tome un cafecito. Que te tomes un café y al menos te tire línea. Sí, por lo menos a ver por dónde entra el asunto. Bueno, digamos que ya pasamos por los aspectos fundamentales de contratación, ahora hablemos del terror de todos los empresarios. No, todos los empresarios, creo que sé qué vas a decir. La parte tributaria. Eso no es el terror de los empresarios, yo creo que ese es el terror de todo ser humano. Pero a partir de hace un par de años, yo creo que sí, ya empezamos. Vamos a partir de hace un par de años. ¿Tú sabías que en el Éxodo, en la Biblia, la primera estrategia que utilizaron los egipcios para afligir al pueblo de Israel fue ponerles impuestos? Ah, sí. Está en el Éxodo. Dice y vio Egipto que Israel era próspero, y para afligirlo les pusieron impuestos. Coge. O sea, no es así. Ya eso viene de los años. Estamos hablando de un tema que ha sido complejísimo, porque además, entre otras cosas, el florero de Llorente de todas las grandes revoluciones de la historia han sido los impuestos. Claro. En Estados Unidos, no tax without representation. Sí. No hay impuestos sin representación. Esa fue el florero de Llorente de las grandes revoluciones de la historia. Y allá vamos todos, porque, mira, uno a nivel de política, y a mí me gusta siempre separar la política del derecho. Una cosa es la ciencia política, claro. Otra cosa es el derecho. Uno puede a nivel de política opinar lo que sea, porque al final del día para mí la política es una opinión personal. Así es. Porque las políticas engloban aspectos que van desde lo económico hasta lo social, hasta el fin. Entonces todos podemos opinar, podemos estar de acuerdo, por ejemplo, tú y yo en lo económico, pero no estar de acuerdo en lo social. Exacto. ¿Ya? Entonces, eso, para mí la política es una opinión personal de cada quien. Pero vámonos a lo práctico, al derecho. ¿A quién le gusta que le metan la mano en el bolsillo? A nadie. A nadie. ¿Ok? Entonces, yo diría que es el dolor de cabeza de toda la humanidad, el tema de los impuestos. Los únicos que les gustan los impuestos son los políticos porque viven de ellos. Sí, eso es un tema bastante contradictorio. Ahora, de estos, ¿cuáles son las obligaciones a las cuales yo debo cuidarme como empresario o emprendedor? Mira, en términos generales, porque ahorita te decía que todo sector tiene obligaciones distintas. Por ejemplo, el que es importador tendrá obligaciones a nivel de aduana y eso. Exactamente. Pero en términos generales, las empresas tienen dos obligaciones particulares. La primera es como recaudador, como recaudador del IVA. O sea, tú metes una factura, presentas una factura, eso tiene el IVA asociado al consumidor. El consumidor que, valga la redundancia, consume tu servicio, paga ese IVA y tú debes recaudarlo y entregarlo a la DIAN. Listo. Primera obligación, lo recaudador, hermano, tenga su contador a la mano y tenga esa cuestión en orden para evitar dolores de cabeza. Y haga que esa idea, esa plática no es suya. Esa plática totalmente. Sí, porque hay gente que dispone del IVA como si esa plática no es suya. Mira, yo creo que hasta lo más estratégico es hasta tener dos cuentas de ahorro y ir... Sí, zampando el IVA por otro lado. Porque ir pasando para otra parte para que a nivel, como tú dices, hacer de cuenta que no es tuyo. Es que no es tuyo. En realidad no es tuyo. Entonces, al César lo que es del César. Correcto. Coja sus impuestos, tome su vaina y chao. Usted se lava las manos. Pero el otro punto es la declaración de renta. Sí. En la declaración de renta, yo siempre, porque las personas asocian los impuestos al contador, y yo creo que en ese punto es importante tener el equipo. El equipo conformado por el contador y por el abogado. Porque la visión es completamente distinta. El contador te va a organizar los aspectos formales para que tú tengas, como su nombre lo dice, la contabilidad en orden, pero el abogado te va a dar el punto de vista estratégico. El abogado te va a dar la estrategia para optimizar los aspectos tributarios y reducir el impacto de tu empresa en la mejor manera posible. No, y es que de hecho un abogado que tenga muy clara la ley puede de pronto decirte, mira, lo que pasa es que estos servicios, estos productos están exentos de impuestos, o mira, que es que si tú importaste esto por acá, podrías tener esta... Yo creo que de pronto ahí hay un punto importante, conozco muchos tributarios
Y conozco también muchos abogados que hoy por hoy han ayudado a grandes empresas a mitigar impactos. Por ejemplo, en el caso de Rappi, que ha recibido Una bastante... persecución. Sí, eso ha sido Para un mí tema... lo de Rappi, no solamente Rappi, sino el Sí, tema de todas las Uber, empresas sí. del sector tecnología están teniendo una persecución que además es tonta, porque yo comentaba el otro día en una publicación cuando salió el tema de que en un estado, no recuerdo en qué país, habían prohibido ChatGPT. Sí, de hecho en Illinois creo que es. Y yo dije, ven, prohibir ChatGPT por temor a la inteligencia artificial es como haber prohibido la luz eléctrica por considerarla hechicería. Sí, Y en este momento no estaríamos haciendo esta transmisión en vivo, sino que estaríamos a la luz de una vela, tú y yo tirando línea escribiendo un libro. es correcto. ¿Ya? Entonces, Sí, sí, no, para mí esa persecución a Rappi no tiene sentido, pero ven, te he hecho un cuento con el tema tributario. Ajá. A seguir echando el agua a gente. A un gran amigo Ajá. que quiere hacer un estudio de posgrado, quiere hacer un MBA. Ok. Él está pensando en hacer un MBA hace rato y lo quería empezar este año 2023 en enero. Sin embargo, se le presentó algo que él consideró más importante, yo también lo considero más importante, y es que decidió casarse. Ok, un punto importante, claro. Y me dicen, hombre, el presupuesto lo voy a asignar a mi matrimonio y tal, y yo le dije, me parece perfecto. Pero yo me sonrío y le digo, ven, ¿cuánto pagaste de declaración de renta en la empresa en el 2022, por el 2022 más o menos? Me dijo una cifra X. Ajá. Yo le dije, bueno, ¿tú sabías que las empresas pueden hacer deducciones tributarias por invertir en educación para sus trabajadores? El tipo quedó azul. Frío. Y yo le dije, esa plata que entregaste a nivel de declaración de renta la pudiste destinar Específicamente a tu educación, claro, como no solamente socio, sino trabajador de la empresa que eres, porque él es el gerente, ok, y hacías la deducción. claro, Entonces, por eso te decía que es importante la visión del contador y también la visión del abogado, porque el pensamiento del abogado es más abstracto. El pensamiento del abogado, el trabajo del abogado es pensar por fuera de la caja. claro. Entonces, a nivel tributario existen distintas dinámicas y estrategias que nos pueden ayudar a optimizar esa parte de la declaración de renta para sacarle el mayor provecho. Porque acuérdate que la declaración de renta para el empresario no es por el 100% de tu ingreso, sino por tu utilidad. Sí. ¿Ya? Entonces ahí se pueden generar estrategias, ojo, legales, Sí, todo, para todo sacarle el mayor legalidad. provecho posible. Pero todo es cuestión de organización y de estrategia. Ahí está la clave. No, y que tengas un equipo muy bien armado y sobre todo, obviamente, que estas personas cuenten con ese conocimiento, porque de todos modos, particularmente me han tocado casos de contadores que técnicamente creo que trabajan para nuestro sistema de recaudo, porque lo que han hecho es pague. ¿Por qué se puede hacer? Pagar, yo, como así que nada más se puede Lo que pagar. pasa es que ese es a veces, hablándote de educación, a veces ese es el problema del perfil que cada alma mater le imprime a sus estudiantes. Si el alma mater le imprime al estudiante el sello de ser trabajador, normalmente al contador le van a imprimir el sello de yo tengo que hacer lo que tenga que hacer para trabajar en la DIAN. Ok. ¿Ya? Entonces tiene un formato como si fuera funcionario de la DIAN y te está Sí. más bien diciendo, esta es tu contabilidad de 1, 2, 3, paga. Paga. Pero el abogado no tiene esa visión. En términos generales, el abogado no tiene esa visión porque la función del abogado es justamente defenderte. Claro. Y hablando en términos bíblicos, tú estás siendo oprimido. Sí. Así que el abogado deberá buscar las mejores estrategias dentro del marco de la ley, insisto, Claro, sí. para optimizar ese tema, porque es que hay cosas como, hey, ven, yo tengo derecho, el ejemplo que te conté, yo tengo derecho a invertir en educación y deducir de eso unos impuestos, ¿por qué no estudiar entonces? Y seguirme capacitando. Yo creo que voy a aplicar eso para mi próximo MBA. Totalmente. No, de hecho estoy próximo a hacer un MBA. Sí, va a tocar, esa no me la sabía. Bueno, ya sabes. Bueno, Luis Miguel, ya como para cerrar, creo que hay un punto importante que no hemos tocado, que creo que pasamos por encimita, y es este tema de la propiedad intelectual y derechos de autor. Sobre todo porque eso varía dependiendo del tipo de negocios, pero ¿qué nos puedes decir acerca de esas dos cosas cuando uno está iniciando?
sobre todo aquellos que están en el negocio de la música, en el negocio del arte, de todo este tema de creación, ¿verdad? E incluso sobre el tema, no vamos muy lejos, el tema de desarrollo de software, que tú sabes que los códigos tienen una propiedad intelectual. ¿Qué nos puedes decir de cómo nosotros como empresarios o emprendedores podemos salvaguardar esa propiedad intelectual? Fíjate tu pregunta. Me hablaste de creaciones artísticas, me hablaste de diseño de software. Mientras tú me ibas haciendo la pregunta, yo iba mirando esa silla, porque fíjate que todo es distinto. Sí. La creación artística es derechos de autor. El diseño de un software sería una patente. Ok. Pero venga, disculpa que te interrumpa, pero ahí quiero que me aclares algo porque después se me olvida. En Colombia, bueno, esa es una pregunta que te voy a añadir después. La gente no sabe, o creo que incluso muchos no saben que existe el modelo de patentes en Colombia. Totalmente. Okay. Y finalmente el último, que es el diseño de, por ejemplo, un celular, la carcasa, o de una silla, o de este reloj, sería un diseño industrial. Okay. Y eso también se registra y se protege. Okay. Bien, entonces, cada sector, dependiendo a qué se dedique la compañía, por ejemplo, yo qué sé, si es una empresa de joyería, pues entonces está haciendo permanentemente diseños industriales. Okay. Y si tiene uno propio, una innovación, una creación personal que diga, miren, esta cadena la diseñamos nosotros, es nuestra creación, vaya, regístrela. Ese modelo. Exacto. Mira, yo me diseñé un algoritmo que hace X, Y, Z. Vaya y aplique a su modelo de patente antes de lanzarlo al mercado. Porque si ya lo lanzaste al mercado, ya es del mercado. Es correcto. Cuando el mercado se apropia de algo, chao. Ahí no hay nada que hacer. Pregunta importante, si yo manejo software, ¿dónde registro una patente? En la Superintendencia de Industria y Comercio. Okay. Todo el tema de propiedad intelectual está en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero sí, es importante, nuevamente, aunque en principio tú eso lo puedes hacer tú como persona natural, individual, tú puedes hacer la solicitud, pero es mejor tener el acompañamiento del experto, porque de lo contrario le abres la puerta. un gran amigo nuestro, de hecho, que conocemos de Libro, había presentado su cuestión de registro de marca y la metió él solito. Ajá. Inicialmente me iba a contratar a mí, pero le pareció muy caro. Ajá. Entonces se fue y lo hizo solo. Ajá. Como a los 6 meses le apareció la oposición a la marca. Okay. 2 oposiciones a la marca y yo, ya esto es un litigio. Claro. Ya esto es otro cantar, ya esto no es una asesoría. No, ya esto toca salir a pelear. Ya esto es audiencia, claro. Ya esto es otra cosa. Claro. Entonces ya el costo sube mucho más. Claro. Porque ya es una cosa es asesorar, consultoría, indicarte, pintarte el mapa. Darte el mapa, exacto. Y otra cosa es ir a buscarte en el bosque porque estás perdido. No, y salir a pelear con el lobo para que no te coma. Exacto. Porque ese es otro cuento. En el litigio no sabes qué puede pasar. Que ya en otro punto. Correcto. Entonces es mejor prevenir que lamentar. Okay. Sale más barato. Sí, claro. Y por último, si hablamos obviamente, bueno, hablamos de software, patente. Si hablamos de un diseño de marca, es industrial. Registro de marca. Registro de marca. Pero cuando ya hablamos a nivel general de, por ejemplo, una canción o algo así, ese sí es derechos de autor. Derechos de autor. Son derechos de autor porque son creaciones artísticas. Te decía, libros, una pieza musical, una obra de teatro, una película, derechos de autor. Ok. Y todo esto es en Industria y Comercio. Así es. En Colombia, obviamente. En Colombia. Ok, perfecto. No, precisamente, pues, creo que con eso tenemos como un panorama muy general o muy abierto de muchos de los temas que hoy en día tienen los emprendedores y empresarios. Y muchos de ellos los tenían en el aire y creo que gracias a ti, Luis Miguel, hemos podido aterrizar muchas de esas dudas que hoy nos embargan, como dicen la canción, no nos dejan dormir. Pero creo que ha sido un punto donde ya hemos encontrado un norte y creo que incluso sería interesante que nos mencionaras cuáles son tus redes sociales en caso de que alguno de estos emprendedores o empresarios quieran localizarte y quieran encontrar un apoyo en ti. Yo, gracias a Dios, creé mi cuenta cuando todavía como que mucha gente no estaba en Instagram y pude tener mi nombre propio así tal cual, Luis Miguel Cabrera, @Luis Miguel Cabrera en Instagram, así me pueden encontrar y a la orden cualquier persona que necesite apoyo en estos temas, cuenta conmigo. Gracias, Luis Miguel. Bueno, gracias también a nuestra audiencia el día de hoy de nuestro podcast Hablemos de con Mario Prada. Se despide obviamente su host. Esperamos que con este podcast hayamos podido liberar todas esas dudas. Ya pueden dormir, chicos, y ahora sí podemos poner nuestra cabeza en la almohada. Asesórense muy bien, busquen un buen equipo, busquen unas personas que realmente conozcan y sepan de estos temas.
no se dejen guiar por el primo, el sobrino, el tío, el primo que sabe, que dice que leyó, porque realmente terminamos, como dice, perdidos en el bosque y de pronto buscando a quien nos ayuda a salir a pelear con el lobo. Así es. Gracias, Luis Miguel, por este espacio. Gracias a ti, hermano. por aceptarnos la invitación. Esperamos tenerte pronto en alguna otra temática de interés. Y obviamente, pues esta es tu casa. También gracias a los chicos de Dreams House Studio por prestarnos este espacio y a los chicos de Digital Dreams por hacer esto posible. Se despide su host nuevamente, Mario Fernando Prada. Nos vemos.